Hola, hoy estamos en el tercer capítulo de nuestros estudios sobre las palabras que nuestro Señor nos dice: no temas. Lo dice muchas veces en la Biblia y estamos viendo algunas de esas veces aquí en nuestros estudios. Hoy es domingo 20 de septiembre del 2020. Estamos hoy en el capítulo 5 de San Marcos y vamos a leer los versículos del 21 al 24 y de ahí brincamos al 35 y seguimos leyendo. Es una historia de la vida de nuestro Señor. Todo este capítulo está lleno de historias muy, muy bellas, muy importantes, fascinantes. Pero esta historia que estamos viendo comienza y luego interviene otra historia en medio y luego sigue la historia con la que empezamos. Empezando en el versículo 21, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y luego, dice: fue pues con él, y le seguía una gran multitud que le apretaban. Ahora, este capítulo comienza con otra travesía del mar de Galilea, del lago de Galilea. Dice que por la noche, cuando ya anochecía, cuando ya el sol se ponía, Cristo dice a sus discípulos: vamos al otro lado del mar. Y salen así, ya anocheciendo, a atravesar el mar. Y por el camino, mientras están navegando a través del mar por la noche, se levanta una tremenda tormenta. Y la tormenta amenaza con hundir el barco en el que andan. Y los discípulos, después de luchar mucho con la tormenta, con el agua y con el viento, viéndose anegado el barco, buscan a Cristo y lo encuentran dormido en un cojín en la parte de atrás del barco. Y le despiertan y dicen: Señor, que no te importa que estamos al punto de morir. Y el Señor se levanta y habla al viento y al mar y dice: cálmense, cálmense. Y con eso se calma la tormenta, se aquieta el agua, todo se pone en calma. Y atraviesan el mar, llegan a la otra orilla, y enseguida que llegan ahí por la mañana, sale un pobre endemoniado, un hombre que vive entre los sepulcros y se corta con piedras lisas, con piedras afiladas, y grita y nos dicen en los otros evangelios también que él amenazaba a mucha gente que a veces le habían encadenado, y él rompía las cadenas y salía corriendo. Mucha fuerza sobrenatural. El hombre viene gritando hacia Cristo, y Cristo le habla y echa fuera de él una legión de demonios. Y los demonios, con el permiso de Cristo, entran en un hato de cerdos que están ahí cercas. Y los cerdos, ahora con la influencia de los demonios, se suicidan, corren del despeñadero y se lanzan al mar y se ahogan todos. La gente, los que cuidaban los cerdos, van y corren a la ciudad y les avisan de lo que acaba de pasar con los cerdos y con el endemoniado, y la gente sale a ver a Cristo. Y cuando lo ven, ellos tienen miedo y dicen a Cristo: vete de aquí,
sal de nuestro país, no te queremos aquí, le tienen miedo. Ahora, esta gente no son judíos, son sirios, son paganos, no son parte del pueblo de Dios. Por eso tienen cerdos, porque los judíos veían a los cerdos como un animal inmundo. No comían, hasta el día de hoy, un judío religioso no come carne de puerco ni tampoco quiere tocar un cerdo. Se considera a sí mismo inmundo si siquiera toca el cuerpo de un cerdo. Así que estos no eran judíos, eran paganos. Los paganos sacrificaban cerdos a sus dioses, como los judíos ofrecían ovejas y cabras y toros. Los paganos ofrecían cerdos. De manera que este gran acto de cerdos probablemente sería un acto dedicado a la adoración de los dioses paganos, de manera que los estaban pastando para ser eventualmente sacrificados a los dioses paganos. Y esta gente pide a Cristo, exige a Cristo que se vaya de su país, y él se sube a la barca otra vez para atravesar el mar al otro lado poniente del lago de Galilea. Y el hombre del cual Dios había sacado los demonios viene y le dice: Señor, déjame ir contigo. Y Cristo no le deja, dice más bien: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y enseguida el hombre cumple con lo que dijo Cristo, va con sus vecinos y hasta empieza a hablar. La región tenía 10 ciudades y él va de una ciudad a otra contando a todo el mundo, porque todos le conocían, era medio famosito por esa región, y él contaba a la gente lo que Cristo había hecho por él. De manera que mucho después, cuando regresa Cristo a esta región, la gente estaba esperándole y la gente quería recibir el mensaje de salvación de parte de Cristo por causa del testimonio de aquel hombre que había sido libertado de la legión de demonios. Antes no querían escuchar a Cristo, no eran de otra religión, no les interesaba lo que hacían los judíos y el Mesías de los judíos. Ahora quieren saber de Dios. Pues eso sucede y resulta que Cristo atravesó el mar de noche, pasando por la tormenta y todo eso, para llegar a la orilla de aquel lado con el fin de encontrarse con ese solo hombre y libertarlo de los demonios. Hecho eso, se sube a la barca y regresa otra vez al lado de Israel. O sea que Cristo tenía una cita con aquel hombre, con ese pagano endemoniado. Solamente Cristo lo sabía, pero parece que el diablo lo sospechaba porque le avienta esta tremenda tormenta a fin de que Cristo y sus discípulos no llegasen al otro lado para libertar a aquel hombre. Parece que el demonio tenía miedo de que Cristo viniera y hiciera exactamente lo que hizo. Se puede decir que fue una tormenta espiritual o con su base en el mundo espiritual. Pero total, Cristo mostró su poder, calmó la tormenta. Hasta los mismos discípulos que en un momento están diciendo que no te importa, Dios, ¿por qué no nos vas a dejar aquí morir? Señor, levántate, haz algo. Y después, cuando Él actúa, ellos están diciendo: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Están ellos empezando a sospechar de quién se trata.
los mismos discípulos de Cristo están llegando a entender. Bueno, total, hecho eso, regresa al otro lado del mar, apenas baja de la barca y la gente se agolpa y llega muchedumbre de gente para escuchar a Cristo. Han huido de sus milagros, han huido de las enseñanzas de este rabino controversial y quieren saber de él, quieren ver, quieren ser sanados, quieren ver lo que él puede hacer por ellos. Y mientras están todavía ahí a la orilla del mar, no ha entrado siquiera en la ciudad todavía, y viene este hombre que dice la Biblia que era uno de los principales de la sinagoga. Ahora, la sinagoga de los judíos en aquellos días, las sinagogas empezaron a aparecer durante el exilio en Babilonia. El templo había sido destruido y los judíos conservaron el conocimiento de la palabra de Dios haciendo copias de las escrituras, repartiéndolas, y luego en cada lugar donde había una comunidad de al menos 10 familias, cada familia con su padre, pater familia, su padre de familia, podían establecer una sinagoga. Y los mayores, los padres de familia, que se llamaban los ancianos, ellos elegían entre sí y escogían a un principal de la sinagoga. La palabra en griego es archisinagogos. Archi es sobre, ¿verdad? Y él era el gobernador de la sinagoga, a veces se le llama. En una comunidad grande habría un comité de varios gobernadores o varios principales de la sinagoga, y entre ellos uno de ellos sería el principal, el jefe, y los demás de turnos servían de principal en la sinagoga. La obra del principal de la sinagoga era mantener la sinagoga en orden, poner las sillas en orden, limpiar, cuidar de todo, del mantenimiento de la sinagoga. Y luego en los cultos del sábado, del día de reposo, en la sinagoga, el principal o los principales de la sinagoga, en su caso, se sentaban al frente, tenían una caja con su copia de las escrituras cuidadosamente guardadas, y cada sábado tenían su culto, y no era muy largo el culto, se reunían todos los judíos que podían, y el principal de la sinagoga o alguien indicado por él tenía la tarea de leer las escrituras. Le hacían una lectura de la ley de Moisés y una lectura de los profetas cada sábado. El culto en la sinagoga era lo que llamamos la iglesia baja. Era más informal, no era como el culto del templo de Jerusalén, donde ofrecían los sacrificios y habían los sacerdotes que oficiaban y todo eso, que era muy litúrgico. En las sinagogas era más informal. No había sacerdotes, había nomás los gobernadores de la sinagoga, quienes de turno guiaban el culto. Empezaban con unas oraciones, un himno, dos, y después alguien nombrado por el principal de la sinagoga sacaba el rollo de las escrituras y hacía la lectura de la ley y de los profetas, y después se sentaba, se leía parado con un escritorio alto, y después se sentaba en un sillón, o la persona que hizo la lectura o el mismo gobernador de la sinagoga, pero por lo general muchas veces invitaban a alguien de la congregación,
que el gobernador de la sinagoga decía: a ver, tú, hermano fulano, que estás aquí del pueblo vecino, ¿qué nos dices de esta escritura? ¿Cómo nos explicas esto? Sobre todo si era una visita que se conocía, que era conocedor de las escrituras. De manera que así hacía el apóstol Pablo, que era reconocido como rabí. Cuando él llegaba a una sinagoga, muchas veces después de la lectura le invitaban a él a explicar lo que acababan de leer. Y eso le daba muchas oportunidades de enseñar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo en las sinagogas. Pues fue la costumbre en las sinagogas. Este hombre dice que era uno de los principales de la sinagoga. Eso nos indica que en este pueblo había una grande comunidad de judíos y él era uno de varios de los gobernadores de la sinagoga. Después de la lectura, la explicación por quien hiciera la lectura o por algún invitado, cantaban otro himno, otra oración de clausura y ya terminaba el culto. Ahora, las autoridades en Jerusalén, entre el pueblo judío, ya habían decidido y hecho saber que si alguna persona reconociera a Jesús como el Mesías, si algún judío pusiera su fe en él y lo dejara saber, que le iban a expulsar de la sinagoga, que sería excomulgado de la sinagoga. Ahora, para un hombre judío, esto era lo peor que se podía hacer. Decirle que ya no eres parte de esta comunidad del pueblo de Israel, ya no puedes entrar siquiera en la sinagoga, ya no tienes la bienvenida. Este hombre era uno de los gobernadores de la sinagoga, era un hombre importante en el pueblo judío en esta ciudad. Y dice que él viene a buscar a Cristo, que acababa de salir de la barca, está ahí junto al mar todavía, hablando con la gente, y aparece este hombre importante y se arrodilla delante de Cristo. Y dice: Señor, mi hija está agonizando. Ven y pon tu mano sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea, este hombre ya entendía quién es Cristo. Al menos entendía que él tenía el poder de ayudar a su hija. Saben, el hombre vino desesperado a buscar a Cristo. Hace un par de años, nuestra nieta que tenía 13 años estaba agonizando. Tenía un tumor cerebral que había tenido durante 7 años y ya estaba en las últimas. Y sus papás me avisaron y yo fui 2 días antes de que ella falleciera. Y me acosté al lado de ella en la cama y estuve ahí un día. Y durante ese día leí todo el Evangelio de San Marcos para que ella escuchara. Oraba por ella, la abrazaba, la besaba. Y ella estaba al punto que ya no podía ni hablar, pero estaba muy consciente de la gente que entraba a la habitación. Yo sé algo de lo que sentía este hombre. Ver a una hija, a una nieta, pasar por una enfermedad que le estaba por quitar la vida, es muy duro, es muy difícil. Pues mi nieta ya está en el cielo y gracias a Dios por esto. Pero yo sé más o menos
lo que sentía este papá. Y con esa desesperación de un papá que no quiere perder a su hija querida, a pesar de lo que le iba a costar el confesar que él creía en Cristo, viene y le pide que venga a sanar a su hija. Cristo se levanta y lo sigue, pero ahí le va toda la muchedumbre siguiendo a Cristo y apretándole por el camino. Todos quieren estar cerca de él. Su banda de discípulos que lo rodean y los otros que aprietan y empujan. Y entre toda esa muchedumbre hay una mujer. Y ahí está la historia que interviene, que no voy a leer, pero se le voy a contar. Esta mujer tenía lo que la Biblia llama un flujo de sangre. O sea que estaba menstruando durante 12 años. Según la ley de los judíos, una mujer en su costumbre del mes era inmunda y no podía salir a estar en público, porque cualquier persona que ella tocara durante esos días también estaría inmunda. Cualquier silla en la que se sentaba ella o en cama en que se acostaba también sería inmunda, y cualquier persona que viniera a sentar sobre la cama también le afecta la inmundicia religiosa de esta mujer. Ella había estado en esta condición durante 12 años constantemente. Y dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía en los médicos y todavía no, seguía peor cada vez. No le ayudaba. Y ella ahora ha acabado todo su dinero, todavía enferma, se arriesga. Y en su desesperación también ella sale y busca a Cristo, diciendo dentro de sí: si tan solo puedo tocar la orilla de su ropa, quedaré sana. Y con esa esperanza va y busca a Cristo. Tuvo que tocar a la gente porque tenía que apartar a la gente y meterse y acercarse a Jesús. Y cuando al fin llega y le toca, en el Antiguo Testamento los hombres judíos debían usar ropa que tenía flecos a la orilla. Los flecos se llaman tzitzi. Y si ves a un chal de oración que usan los hombres judíos hasta este día, termina con flecos al final, como un poncho más o menos. Y ella se acerca y toca los tzitzi a la orilla de la ropa de Cristo y queda sanada. Pero en eso Cristo se para y voltea mirando a la gente en su derredor y dice: ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos dicen: Señor, tú ves que todo el mundo te aprieta. ¿Cómo dices, quién me ha tocado? Él dice: no, pero alguien me tocó porque yo sentí el poder que salió de mí a sanar a alguna persona. Y con eso la mujer se dio cuenta que no escapaba y no se podía esconder, y viene y se acerca y dice toda la verdad. Explica ahí ante todo el mundo su enfermedad y lo que había hecho. Pueden imaginar la pena que ella sentía al confesar esto ante todos sus conciudadanos. Y Cristo, una vez que ella confiesa lo que ha hecho, con mucha misericordia, mucha bondad, dice: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Y sí, así fue. Pero todo esto, pueden imaginar que tomó unos momentos del tiempo de Cristo. Iba deprisa a atender a esta niña
que estaba agonizando, según lo que dijo su papá. Y el padre, pueden imaginarlo, está ahí él nervioso, ¿verdad? No sabe qué decir. Mira, Dios, Señor, apúrate, que tenemos que llegar con mi hija antes que sea muy tarde. Por favor, no te detengas aquí a hablar con la señora. Y explicar a la gente, por favor, ven, Señor, antes que sea tarde. Y en eso, mientras Cristo está platicando con la gente y explicándoles lo que ha pasado, vienen unos de la casa de Jairo y le dicen, oye, tu hija ya falleció, ya no molestes más al maestro. Y ahí es donde entramos, versículo 35 de San Marcos 5. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestes más al maestro? Pueden imaginar que sus amigos le querían sacar de esa situación. Quizá dirían, mira, tú fuiste a hablar con Cristo y eso no se debe hacer porque pues eso te cuesta tu posición, tu puesto, tu estatus en la comunidad de los judíos. Pero sabemos, comprendemos tu desesperación. Deja ahora, abandona esta idea loca y ven a tu casa a atender a tu familia y nos olvidaremos de todo este asunto. Todavía te puedes salvar la reputación siquiera. Bueno, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. O sea, no tengas miedo, confía en mí. Así le dice. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Ahora, si no has visto un funeral, un sepelio del Medio Oriente, no puedes imaginar el alboroto que se hace. Hasta contratan lamentadores profesionales que se dedican a gritar y a llorar en voz alto, de voz en cuello, y mientras más ruido hacen, más se siente que se ha realmente celebrado la vida del difunto, lamentando su muerte. Y ya estaban empezando ese ciclo de lamentos. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. O sea, se reían de él. Ni siquiera ha entrado para ver el cuerpo de la niña. ¿Cómo va a saber si está muerta o dormida? ¿Quién se cree? Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, o sea, Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Pueden imaginar, Cristo entra, toma la mano de la niña muerta y dice, levántate, niña. Dice, luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Bueno, ya si conocen los niños de 12 años, no solamente caminan, se levantan y brincan y corren, ¿verdad? Y se espantaron grandemente, dice. ¿Quiénes se espantaron? Pues
los padres y los 3 discípulos que estaban allí. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ahora vemos, Cristo ahora dice a toda la muchedumbre que le sigue: por favor, por respeto a esta familia, quédense aquí, déjenme ir solo. No más tú, Pedro, tú, Juan, tú, Jacobo, vengan conmigo, ustedes. Los demás aquí se quedan, y se va con el papá y llegan a la casa. Y él calla a los lamentadores, pero no deja a nadie entrar adentro de la casa. Solo los papás y los 3 discípulos. Y luego, en breve, sin titubear, él levanta a la niña. Bien. Y luego dice: no digan nada a nadie, que nadie sepa lo que hemos hecho aquí. Ahora, ¿por qué haría eso? ¿Por qué dijo Cristo: nadie sepa lo que hemos hecho aquí? ¿Saben? Si nosotros vemos un milagro así, un muerto resucitado, mucha gente piensa, pues debemos llamar a la televisión, debemos llamar a los periódicos, debemos hacer publicidad. Quizá debemos hacer una reunión de resurrecciones donde toda la gente puede traer a sus muertos y los vamos a levantar y hacer publicidad para que crezca la iglesia. Pero Cristo no funciona así. El reino de Dios no funciona de esa manera. Fíjense que no, así no funciona. Cristo dijo a la familia: esto es algo entre ustedes y yo, y así va a quedar. No más nosotros tenemos que saber lo que pasó aquí. Porque esto era algo íntimo entre esta familia y el Señor. Cristo no buscaba publicidad, no buscaba hacerse popular, no quería hacerse famoso. De eso no se trataba. Más bien buscaba el corazón del padre de familia, de la mamá de la niña y de sus discípulos. Y así es hasta el día de hoy. Cristo obra en nuestras vidas quieto, a solitas, en privacidad de nuestro corazón, de nuestro hogar. Ahora, este hombre, pueden imaginar, cuando Cristo le dijo: no tengas miedo, cree solamente, solo confía en mí. ¿De qué tenía miedo este hombre si su hija ya había muerto? Tenía miedo de varias cosas. Primero, tenía miedo de que fuera demasiado tarde y que su hija no iba a poder resucitar o que no se iba a poder sanar. Cristo no le dijo: no te preocupes, ahorita la voy a resucitar. No le dijo eso. Dijo: no temas, confía en mí. Hasta el momento cuando Cristo resucitó a la niña, no sabía el padre de familia lo que iba a hacer. Hasta cuando Cristo le tomó de la mano a su hija muerta, yo creo que el padre de familia todavía no sabía lo que estaba por suceder, pero confiaba en Cristo. Y esto es lo importante. También tenía miedo de que había perdido su carrera, había perdido su posición en la comunidad. De aquí en adelante, él sería echado fuera por la comunidad. Le iban a excomulgar y lo sabía. Dice Cristo: no temas, cree solamente, solo confía en mí.
De manera que el hombre aprendió a confiar en Cristo y estoy seguro que quedó muy contento de haberlo hecho. Ahora, yo he visto resurrecciones, he visto veces cuando hay una familia en Aguascalientes que conocemos muy bien, cuyo padre murió 3 veces en una semana y fue resucitado 2 veces. Su esposa 2 veces se acercó y oró y dijo: Señor, si tú no levantas a mi marido, mi hija no se va a ir al instituto bíblico, porque va a hacer lo que dijo su papá y todavía no ha dado permiso. Hasta por fin, cuando él dio permiso para que su hija fuera al instituto bíblico, entonces Dios se lo llevó al cielo. Estas cosas suceden, pero no son cosas de las que hablamos para hacer publicidad. Podemos confiar en nuestro Señor. No sabemos por qué a una persona sana y a otra persona no. No sabemos por qué a un muerto resucita y a otro no. No entendemos, pero confiamos que Cristo hace lo bueno para cada uno de nosotros, lo que necesitamos, y podemos dejar estas cosas en las manos de Él. ¿Te sientes a veces desilusionado con Dios? ¿Frustrado porque Dios no te contesta tus oraciones como tú quieres que las conteste? No temas, solo cree, confía en Él. Él hará lo bueno para ti, para tu familia, para el reino de Dios. Siempre puedes confiar en Él. Así aprendió Jairo. Así aprendió aquel pobre hombre al otro lado del mar, que no pudo ir con Cristo aunque él quiso, porque Cristo tenía una misión especial para él. Hay iglesias cristianas en Siria hasta el día de hoy como resultado del testimonio de aquel hombre. Están siendo perseguidos y asesinados todavía, pero siguen fieles a nuestro Señor. Dios hace lo que Él quiere hacer y lo que Él sabe que es mejor para nosotros, para tu familia y para el reino de Dios. Puedes confiar en Él. Señor Jesucristo, te pedimos ahora que así como tú nos hiciste escribir esta historia para que nosotros aquí 2000 años después la leamos y recibamos la bendición de tu palabra, pedimos, Señor, que tú nos abras el corazón, que aprendamos a confiar en ti, Señor, día tras día, y acercarnos a ti con esa confianza. Llévanos muy cerca de ti, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Nos vemos ahora en 8 días con el favor de Dios. Adiós.